How many voices are there? 600. 600 the voices. I know the joke. How many really are there, Margaret? I think so far we've had 10 3. sensible voices, but the rest of the names are absolute rubbish. Agosto de 1977, número 284 de Green Street, en Enfield, Londres. Durante la última semana de ese mes, las dos hermanas mayores del hogar estaban siendo partícipes de una serie de perturbaciones, que pronto se caracterizaron como un caso de fenómenos poltergeist, e incluso posesión demoníaca. El Daily Mail hizo eco del caso, y tuvo a toda la nación en vilo por los sucesos acontecidos en la casa. Ninguna explicación distinta de lo paranormal ha podido presentarse de manera tan convincente, o quizás sí, y ha sido el interés de muchos mantener esta historia tal y como se cree que fue. Independientemente, existe mucho trasfondo en el caso, pero para llegar hasta ahí tenemos que ponernos en contexto. Los actos comenzaron el 30 de agosto en la casa de Margaret Hodgson, una mujer divorciada que vivía con sus 4 hijos: Peggy de 13 años, Janet de 11, Johnny de 10 y Billy de 7. Esa noche Peggy y Janet trataron de convencer a su madre de que sus camas estaban temblando inexplicablemente, pero esta no le prestó importancia, pensando que se trataba de un juego entre las niñas. A la noche siguiente se manifestaron misteriosos sonidos que golpeaban las puertas, así como el desplazamiento de un mueble al interior de la habitación de las chicas, y más golpeteos misteriosos a lo largo de la casa. Margaret decidió llamar a su vecina, la cual le confesó escuchar los fuertes golpes, y esta le recomendó llamar a la policía. 2 agentes se presentaron en el hogar, y después de examinarla con precaución por si alguien estaba intentando acceder a la casa, se retiraron, ya que no había indicios de tal cosa. La familia aseguró que uno de los agentes vio cómo una silla se desplazaba delante de este, y decidieron retirarse por no encontrar una explicación al fenómeno, ya que según ellos argumentaban que en la casa no se estaba cometiendo ningún delito, aunque nunca hubo ningún informe policial sobre tal suceso por parte de los agentes que ahí se presentaron. El suceso, que lejos de acabar aquella noche, comenzó a repetirse a diario en el domicilio. Por ello, la familia decidió acudir a Daily Mail para dar a conocer lo que estaba pasando. El periódico envió a un veterano redactor, a un fotógrafo y a un reportero. Después de estar en el interior de la casa durante varias horas sin que sucediera nada, los empleados decidieron marcharse. Pero cuando ya estaban llegando al coche, la madre los llamó. Al regresar a la vivienda pudieron observar personalmente un fenómeno paranormal. Una pieza de Lego levitaba. Es más, esta golpeó en la frente del fotógrafo mientras intentaba tomar una fotografía. Al día siguiente, cuando el profesional reveló el carrete, se percató de que la foto de ese momento tenía una mancha negra a la altura de la pieza del Lego, que por cierto, dicha foto nunca se hizo pública. Muy curioso que no lo hicieran, si para eso fueron a la casa. Pero bueno, prosigamos. Al día siguiente, la familia Hodgson fue titular en primera página del periódico. Al parecer, el equipo fue enviado a la casa para desmentir tales sucesos, pero no lo hicieron, ya que supuestamente habían sido testigos de un fenómeno paranormal. Y es así tal y como vendieron la noticia. Ese día el número de ventas de ejemplares se triplicaron, pues el caso había llamado muchísimo la atención a los británicos. También el campo del estudio paranormal se vio muy interesado en este, y 2 miembros de la SPR, siglas en inglés de la Sociedad para la Investigación Psíquica, se pusieron en contacto con Margaret para acudir al lugar a investigarlo. Los miembros eran Guy Lyon y Maurice Grusz. Ambos socios fueron los que observaron y registraron la mayoría de los fenómenos paranormales que ahí acontecían a lo largo de su curso. Pero a pesar de que los sucesos vividos en la casa eran extraños, Margaret comenzó una serie de sospechas y acusaciones contra Janet, la aparente causa de los problemas en la casa. De acuerdo con los investigadores, era curioso que Janet siempre fuera el objetivo principal o epicentro de los incidentes. Ella siempre estaba cerca cuando sucedía algo, y esto inevitablemente condujo a que surgieran acusaciones de que estaba orquestando estas bromas pesadas, aunque Grusz ya estaba totalmente convencido de que la niña no podía ser la única responsable de todos los incidentes, declaró Guy Lyon. Ahora la pregunta era, ¿Janet actuaba sola o su hermana Peggy también era cómplice? Para ello, los investigadores decidieron separar a las niñas. Peggy fue enviada a la casa de un vecino y Janet se quedaría en casa. Aquí surgió que en ambos lugares acontecieron sucesos paranormales, aunque no al mismo tiempo. Por otra parte, Lyon decidió pasar una noche solo en la casa, sin la presencia de las chicas, y para más INRI en la historia, no hubo alteraciones ese día. ¿Fueron las 2 niñas las que planeaban las bromas? ¿Podría un poltergeist manifestarse en 2 lugares en diferentes tiempos? Esas eran las preguntas que se hacían los investigadores. Pero Grusz, bajo estas preguntas, estaba más convencido de que sí que Lyon.
Por supuesto, en todo este tiempo la prensa no se movía de casa. Estaban haciendo el agosto con los artículos sobre el caso y la venta de ejemplares. Incluso fueron partícipes de algunos sucesos que sirvieron como pruebas de lo que ahí acontecía. Como por ejemplo un momento en el que Janet supuestamente levitaba de su cama, algo que sucedió en 2 ocasiones. O como la niña subía encima de los muebles de forma violenta golpeándose con todo. Pero sin duda lo que catapultó este caso a la fama fue una entrevista que hizo la BBC a las 2 hermanas, donde se puede apreciar cómo Janet es poseída por el demonio que ahí habitaba. When did the voices start? December the 12th. December the 12th. Yes. And how did they start? Well, one night Mr. Grove was talking about it about 8:30. He said, all we need now is the voices to talk. And that night I went to bed and can't remember exactly what happened. And What's that knocking? yeah, that's can hear it now. It goes in 3s and 2s. How we first got contacted this was when Mr. Rose said, if there's anyone there, knock twice for yes, and if not, one for no. I wonder if we did that now, whether it would answer. Is anybody there? Is anybody there? Nothing. No. It doesn't What about always the voices? They sometimes see things and make answers. Is that the voice now? Yeah. Is anybody there? The same question as I asked earlier. How many voices are there? 600. 600 the voices. I know the joke. How many really are there, Margaret? I think so far we've had 10 3. sensible voices, but the rest of the names are absolute rubbish. Is anybody there? Knock, knock. Who's there? Doctor Doctor Who? Me gustaría que se quedaran con 2 cosas que me llamaron muchísimo la atención cuando vi por primera vez la entrevista. Primero, es curioso e inoportuno que las voces se manifestaran cuando el investigador dijo que todo lo que necesitaban ahora eran que las voces hablaran. Y segundo, las niñas estaban extremadamente relajadas y tranquilas cuando el reportero preguntó ¿hay alguien ahí? No se olviden que estamos hablando de un contexto paranormal, es decir, algo que asusta, ¿no? Además es muy llamativo el gesto de Peggy, que mira a su hermana de forma cómplice como esperando a que sucediera algo en ella. Quédense con esas 2 cosas para que entiendan mejor el desenlace de la historia. La voz que supuestamente poseía Janet era la de Bill Wilkins, un hombre que había muerto de una hemorragia cerebral hacía unos años atrás en la casa. La niña decía que cuando era poseída en esos momentos no ejercía ningún control sobre su propia voz. Además, los investigadores observaron que cuando se producía la voz y los gruñidos, los labios de Janet parecían no tener movimientos. Lyon comenzó a ser más crédulo con el caso, por todo lo que estaba aconteciendo, y Grush ya hacía tiempo que estaba convencido de los fenómenos paranormales. Y esto a pesar de seguir sucediendo actitudes sin sentido por parte de las niñas, en especial en Janet. La voz diría a través de ella que solo hablaría a partir de entonces estando a solas en la habitación con la puerta cerrada. De lo contrario, no se manifestaría. Y bueno, todo esto continuó hasta 1978, donde un sinfín de investigadores de lo paranormal se presentaban en la casa para investigar el caso, y entre ellos se encontraban los Warrens, aunque con estos hubo una telenovela enrollada, ya que muchos investigadores, como el propio Grush, afirmaban que no se involucraron en el caso, y que solo habían acudido ahí para ganar más fama y dinero. Otros argumentaban que sí, que estuvieron muy involucrados y que sus informes sirvieron de mucho. Pero independientemente de estas controversias, hubo alguien que sí estuvo ahí y participó como investigadora.
Esta fue Anita Gregory, psicóloga clínica y profesora de la Universidad Norte de Londres. Esta quería saber algo que los investigadores de lo paranormal no tenían en cuenta: el estado general de salud y salud mental de Janet, cómo le estaba afectando todo esto y qué porcentaje de su mente estaba involucrada en todo lo sucedido. Anita invitó a Janet a pasar una semana internada en el hospital en el que trabajaba. Margaret aceptó, pues era cierto que la niña no había sido sometida a ninguna prueba médica antes, y esto debería estar pasándole factura a su salud, pensó la madre. Para sorpresa de todos, los sucesos paranormales cesaron en la casa con la ausencia de Janet, y Anita se mantuvo muy escéptica respecto al caso, especialmente porque durante los periodos en el que la niña hablaba con voces extrañas, no dejaba que nadie entrara en la habitación. Durante los exámenes psicológicos y médicos a los que fue sometida Janet, Anita descubrió dos cosas interesantes. Primero, a la niña le gustaba practicar la ventriloquía. Fue algo que contestó en un test sin darse cuenta, cuando le preguntaron por sus habilidades especiales, pues a Janet se le daba muy bien ejecutarlo, tanto que era algo que le ayudaba cuando supuestamente Bill hablaba a través de ella. Y lo segundo que descubrió Anita fue una patología en Janet llamada ensoñación excesiva. Este es un fenómeno psicológico caracterizado por una actividad fantasiosa excesiva que reemplaza la interacción humana, interfiere con el trabajo, las relaciones y las actividades generales. Y la condición en una persona en la que hay una ensoñación intensa y prolongada en el tiempo interfiere en su mente. En otras palabras, la persona sueña despierta y crea una historia y roles que vive como si todo fuera una actuación en vivo. En la década de los 70 aún el padecimiento no era conocido con ese término, ya que este fue acuñado por el psicólogo israelí Eli Sommer en 2002. Pero los síntomas que se registraron en el informe médico se cuentan como tal por Anita. Se sabe esto porque las personas que padecen ensoñación excesiva son conscientes de que los escenarios y personajes de sus fantasías no son reales y tienen la capacidad de determinar lo que es real, aunque no puedan evitar vivirlo. Elementos que los diferencian de quienes padecen esquizofrenia. Por eso la psicóloga confrontó a Janet y le preguntó si todo lo que estaba sucediendo en la casa eran poltergeist o fruto de una travesura. Janet no llegó a reconocerlo del todo, pues dijo que los fenómenos sí eran ciertos, pero también dijo que en algún momento había fingido alguna situación paranormal, que a veces los sucesos no se daban y que los investigadores se cansaban de estar pendientes de algo que no llegaba a ocurrir. Janet confesó que de algún modo se sentía obligada a fingir un poco para mantener el interés y evitar escepticismo, pues si no las abandonarían. Aseguró que solo un 2% de lo ocurrido era ficción, e incluso algunos testimonios de investigadores ayudaron en el diagnóstico de Anita. Uno llamado Christopher decía que en una ocasión, cuando Janet fue enviada a su habitación y se manifestó la voz, este subió las escaleras para observar. Él vio que la niña se escondía en otra zona de la casa y que buscaba asegurarse de que nadie la hubiese visto. Cuando se percató de la presencia de Christopher, esta se puso nerviosa. Más tarde, el investigador concluyó que el supuesto poltergeist no era más que las travesuras de una niña muy inteligente que quiere causar problemas. También el investigador paranormal Melvin Harris estudió el caso mediante uno de sus métodos habituales, la fotografía. En una secuencia rápida de fotografías, este registró la actividad de las travesuras de Janet. Las fotografías no captaron las supuestas levitaciones. Harris denominó el poltergeist como hábiles ejercicios de gimnasia, comentando: vale la pena recordar que Janet era una deportista muy destacada en la escuela. El caso se popularizó por dos factores. La prensa hizo creer lo que no era para sacar provecho y ventas del caso, aunque sí es cierto que la familia nunca se lucró con esto, tal y como sí hizo los medios de comunicación. Luego, Peggy Margaret, la hermana mayor de Janet, también le siguió el juego a esta por travesura, algo que hizo darle más credibilidad a la historia. McGrush nunca aceptó el diagnóstico de Anita. Él seguía convencido de que los fenómenos paranormales sí eran reales, algo que le hizo ser el centro de burlas dentro del área del estudio paranormal, por ser tan crédulo desde un principio y no investigar mejor. En 1979, el poltergeist de Enfield había salido de la casa de manera inexplicable, y no por los sacerdotes que ahí se presentaban para echar al demonio. Y esto no es broma, También era muy común ver sacerdotes y pastores en la casa. Pero al final todo formaba parte de la imaginación de una niña. Janet, ahora mayor, sigue sin negar todo lo que en aquella casa vivieron, pero siempre aportando matices a la historia. Historia que, como dato curioso, fue llevada al cine con el título El Conjuro 2. Como he dicho, por arte de magia los acontecimientos paranormales desaparecieron de la casa, o supuestamente, según la familia, esas actividades se redujeron a momentos muy puntuales. Pero si entendemos que la historia comenzó por parte de la patología de Janet, que se fue estirando como una mala broma con la ayuda de su hermana. Pero hoy en día sigue habiendo controversia con el tema, ya que otros tantos aseguran que lo que se vivió ahí fue real.
algo que hace que las nuevas generaciones sigan creyendo que lo que pasó ahí se trata más de una actividad paranormal que de una patología mental. Ya hemos debatido en varios vídeos, en especial en casos de esquizofrenia, que no todo es el diablo y que la mente es muy poderosa. Algo similar pasó en este vídeo de la niña que nunca duerme. Sabía que iba a recibir cientos de comentarios de fanáticos religiosos que mandaban a la niña a un exorcista, cuando al final hay enfermedades registradas de las cuales nunca hemos escuchado que provocan alteraciones químicas que a su vez desarrollan síntomas perceptivos patológicos. Yo nunca he negado ni negaré la existencia de un mundo espiritual, que quede claro, simplemente porque no lo sé. Soy una persona de ciencia y la ciencia nunca niega nada. Todo lo contrario, siempre existe la duda y todo se debate. Porque en eso consiste la ciencia. Todos los buenos experimentos y la medicación tienen que pasar por una fase de pruebas. Por eso se replican y se repiten, hasta llegar a la fase que no exista duda alguna. Ya lo comentó Carl Sagan una vez, no podemos negar el mundo espiritual porque sabemos muy poco de ello y hay cosas que no podemos explicar. Pero por suerte hay otras tantas que sí ya sabemos explicar, como por ejemplo por qué una persona con esquizofrenia escucha voces, sufre alucinaciones y etc. El problema está cuando esos comentarios de fanáticos religiosos faltan el respeto a pacientes con enfermedades o patologías mentales, diciéndoles claramente que están endemoniados. Y están juzgando cuando no deben juzgar, según uno de los mandamientos de Dios, ¿no? El problema aquí no es creer o no creer, el problema es que se imponga la creencia de alguien sobre algo, como si de una dictadura se tratase al fin y al cabo. Y su verdad es la absoluta, no hay más debate, porque si debates tienes los ojos vendados como me han dicho por aquí algunos. Al fin y al cabo que cada uno le dé sentido a ese mundo espiritual, sea con Dios, con la energía, con la cuarta dimensión, con lo que sea. Pero lo más bonito sobre todo sería debatir, escucharnos y sobre todo respetarnos. Por último, los estudios a día de hoy han revelado que la ensoñación excesiva se desarrolla en la persona por algún trauma vivido, especialmente en la infancia. Según algunos informes que leí, los niños lo habían pasado muy mal con la separación de sus padres, que tan solo había acontecido un año antes de haberse mudado a esa casa. Por lo tanto, Janet pudo haber desarrollado esa patología por ese trauma. Y se preguntarán por qué Janet fue la más afectada y sus otros hermanos no. Al final, el cerebro de cada persona gestiona el dolor a su manera, a veces en forma de defensa, como sucedió en este caso, para olvidarse de todo, o a veces en forma de patologías crónicas, como depresión, ansiedad o lo que fuese. Y ya sin más, señores, espero que les haya gustado el vídeo, espero vuestros comentarios, que saben que me gusta leerlos, y espero verles la próxima semana. Si tú eres nuevo y quieres saber más de tu mente, suscríbete y apoya al canal dándole un buen like al vídeo. No olviden activar la campanilla para recibir las notificaciones de los últimos y nuevos vídeos. Pero desde ya les recuerdo que todos los nuevos vídeos se suben los domingos. Como digo siempre, sean felices y portaos muy bien. Y nada, lo dejo ya que me voy a ver el vídeo de Shakira.